Ofiu. El viento silbaba a través de las grietas del viejo granero de piedra en la región de Bretaña. Era una noche sin luna, oscura como la boca de un lobo. Dentro, la única luz provenía de una vela de sebo que chisporroteaba nerviosa por cric. Crack. Elias, un granjero flaco y de ojos amarillentos por la envidia, estaba agazapado en un rincón. Sus propias vacas estaban secas, flacas, mugiendo de hambre en el establo contiguo. Mu. Pero Elias no quería trabajar más, quería lo que tenía su vecino, el próspero Jean Marie. La vaca de Jean Marie, la famosa Bella, daba la leche más dulce y la crema más espesa de la comarca. Maldito sea Jean Marie, masculiendo al suelo. Tuif, él tiene crema y yo tengo agua sucia. Pero jeje, esta noche la suerte cambia de dueño. Elias sostenía en sus manos, sucias, una cuerda trenzada de forma extraña. No era una cuerda normal, estaba hecha de cáñamo robado del cementerio y, lo más importante, tenía entrelazados pelos de la cola de la vaca, Bella, que Elias había arrancado esa misma mañana. ¡Zas! Un tirón rápido mientras la bestia pastaba. Elias conocía la vieja magia de la transferencia simpática. Si tienes una parte del animal, tienes al animal entero. Se puso de pie y colgó la cuerda sobre una viga del techo, dejándola caer como si fuera una serpiente muerta. Colocó un cubo de madera vacío debajo. «Va magia vieja», susurró Elias, frotándose las manos con un sonido seco, frot, frot. «Haz tu trabajo, lo que es de ella ahora es mío». Elias agarró el extremo de la cuerda con ambas manos, como si fueran las ubres de una vaca, cerró los ojos y comenzó a recitar la fórmula prohibida que había leído en un grimorio apolillado. Fue vena por vena, gota por gota, flaure se seca allá y el cubo se llena acá. Transfiere, apretó la cuerda y tiró hacia abajo. Al principio, nada, solo el sonido de la cuerda estiraña y Elias gruñó. «Frodame la leche, frodame la vida». Tiró con más fuerza. Fue ñeec, de repente ocurrió el milagro negro. De la punta deshilachada de la cuerda seca de cáñamo comenzó a salir un líquido blanco y espumoso. Drip, drop, drop, las gotas cayeron en el cubo, resonando en el silencio del granero. Ploc, Elias soltó una carcajada histérica. «Funciona, fue por el diablo, funciona». Estoy ordeñando la distancia. Comenzó a ordeñar la cuerda con un ritmo frenético. Fue chis, chas, la leche salía a chorros, espesa y caliente, llenando el cubo con un sonido delicioso. Gluc, gluc. El olor a leche fresca y dulce inundó el aire rancio. En ese mismo instante, a 2 kilómetros de distancia, en el establo de Jean Marie, la pobre vaca Bella se despertó gritando. ¡Mu! La bestia se retorcía de dolor, sintiendo cómo su esencia vital era succionada por un vampiro invisible a través del aire. Pero Elias no paraba, la codicia lo había poseído. Más, gritaba con los ojos orbitados, mantequilla. Quiero queso, no pares, Frosplas se desbordó. Pero Elias no se detuvo, siguió tirando de la cuerda mágica, jadeando con un animal. Fua, ja. Entonces la magia cambió, como advierten los viejos textos, si extraes demasiado rápido. No solo traes el producto, traes la sangre. El chorro blanco de repente se tiñó de rosa, pero no soltó la cuerda. Fobá, fa es solo un poco de suero, fa sigue. Tiró con violencia. El líquido se volvió rojo oscuro, espeso, caliente, ya no era leche. Era sangre pura, fue splosh. Un chorro de sangre golpeó a Elias en la cara, cagándolo. Faj, intentando soltar la cuerda. Fue está caliente, quema, pero no podía soltarla. La magia de ligadura se había invertido. La cuerda, ahora viva y pulsante como una vena abierta, se enroscó alrededor de las muñecas de Elias. Siyip se apretó como una pitón. «Persuéltame», a Jean Marie chilló ayuda. Desde la cuerda no salía solo sangre, sino algo peor, la esencia de la vaca. La transferencia estaba rebotando hacia el agresor. Elias sintió que su estómago se hinchaba de golpe. Se inflaba como un globo. Su piel se estiraba, crujiendo. Ocri-crack intentó gritar socorro, pero de su garganta no salieron palabras humanas. Su voz se distorsionó, volviéndose grave y vibrante. Elias cayó al suelo. Tum,
Tump sentía que le crecían los órganos, que sus huesos se ensanchaban. La magia estaba tratando de meter una vaca entera dentro del cuerpo de un hombre flaco. La cuerda seguía bombeando la vida de la vaca moribunda hacia él. Pop, pum, pum. Elías se hinchó más y más. Sus ojos se inyectaron en sangre. Su lengua colgaba fuera de la boca. Con mu, bramó con un sonido que hizo temblar las vigas. Crack, el sonido de su propia columna cediendo bajo el peso de la transformación resonó en la noche. A la mañana siguiente, Jean Marie encontró a su vaca bella, muerta en el establo, seca como un pergamino. Siguiendo un rastro de magia negra que olía a azufre, los aldeanos llegaron al granero de Elías. Rompiendo la puerta, Bram, encontraron una escena que los hizo vomitar. Buah, Elías yacía en el suelo muerto, pero no parecía un hombre. Estaba horriblemente hinchado, deforme, con la piel manchada de blanco y negro, y la cuerda de cáñamo estaba fusionada, literalmente crecida, dentro de sus manos. Y lo más aterrador fue que, aunque Elías estaba muerto, su estómago seguía haciendo ruidos, como si tuviera 4 estómagos rumiando eternamente la codicia que lo mató. Foglu. Mu. Silencio. El escenario es la granja de Falkenhorst en Baviera, siglo XI. La casa era conocida por su prosperidad inusual, la leche nunca se cortaba, el grano nunca escaseaba y el fuego, con un suave creme, ardía siempre en el hogar. Todo se debía al guardián del granero, un genio doméstico Ausgeist, invisible y silencioso, que trabajaba incansablemente en la noche. La familia tenía un pacto ancestral con este espíritu. Cada sábado por la noche se debía dejar un cuenco de leche fresca y una porción de avena con mantequilla en el rincón más oscuro del granero. El terrateniente Ulrich siempre cumplía, pero su esposa, Hildegarda, era una mujer tacaña hasta la médula, con una codicia tan fría como el invierno bávaro. Una noche, Hildegarda miró la generosa porción de avena y su corazón se encogió. «Mira qué desperdicio», Ulrich protestó con la voz afilada. «Con mantequilla de verdad esas criaturas invisibles no necesitan lo mejor. Comerán lo que les demos», Ulrich temeroso le advirtió. «Mujer, el guardián es antiguo y celoso. Su trabajo es nuestro pan. Para su pacto debe ser honrado». «Va», Hildegarda se rió un sonido seco. «Le daremos avena rancia y leche agria. Es más que suficiente para una sombra». Y así lo hizo. Reemplazó el tributo con medianoche. Cuando Hildegarda dormía, el guardián del granero se manifestó. El espíritu, que hasta entonces había trabajado en silencio, hizo su aparición con un estruendo en la casa. El primer sonido vino del granero. Un golpe seco y furioso, un saco de 100 libras hubiera caído sobre la tabla de madera. Luego comenzó la sinfonía del desorden. El genio, ofendido por el tributo mísero, desató su ira doméstica. En la cocina, la porcelana de la mesa voló con un feclash, shatter, mientras los cuencos caían al suelo. En el granero, el grano que había sido cuidadosamente apilado por el espíritu se deslizó en cascada con un ras continuo, mezclándose con el heno. Y en el dormitorio, el fuego del hogar, que nunca se apagaba, se extinguió con un soplido helado. Popfaft, Ulrich se despertó, gritando, con el corazón latiéndole como un tamborum, dum. Hildegarda, tu tacañería. Fa ha despertado al guardián. Fa ha roto el pacto. Hildegarda, más preocupada por su vajilla que por su alma, corrió al granero iluminada por su linterna, que parpadeaba. Lo que encontró no fue un demonio de fuego, sino un caos sobrenatural en el que se sentía la presencia helada del genio. El tributo, el cuenco de leche agria y avena rancia, había sido volcado sobre la entrada como un insulto goteando lentamente. Drip, drip, y entonces escuchó la voz del espíritu. No era fuerte, sino una risa baja y seca que parecía venir de las sombras bajo el techo. Fue Hildegarda o Hildegarda. ¿Crees que el guardián se alimenta de tu avaricia? El pacto es la honra, no el sustento. El diálogo era dramático. Hildegarda por fin sintió verdadero pánico. Espíritu, lo juro, te daré el doble, te daré oro. Pero para el caos, la risa del genio se intensificó. Un fue escalofriante y el espíritu golpeó con una fuerza invisible la pared del granero.
A tu oro no me alimenta, solo la honra es mi pan, pero el castigo será proporcional a tu ofensa. O por cada gota de leche agria te daré un año de mala suerte durante días. La granja de Falkenor vivió el castigo. Los animales se enfermaban con un cogof de tos seca. La leche se cortaba en el cubo Föslop antes de llegar a la casa. El fuego se negaba a prender. Finalmente Ulrich y el párroco intervinieron. El párroco, sabiendo que los Augheister no eran demonios, sino espíritus del lugar que respondían a la ley de la reciprocidad, no al exorcismo. El ritual fue solemne. Dejaron no solo la avena y la leche fresca, sino también un pedazo de tela de lino blanco y nuevo o un tribú de pureza. Ulrich se arrodilló y ofreció un diálogo de redención. Pues guardián del granero, mi esposa ha sido impía, corregimos el pacto. Acepta nuestra honra y vuelve a tu servicio. La avaricia ha sido castigada. En la siguiente medianoche no hubo Clash ni Fedwag. Solo un susurro satisfecho del viento que pasó por las vigas con un suave fouis. El guardián del granero había vuelto al trabajo. La leche se hizo dulce otra vez y el fuego ardió con su creme. Reconfortante, Hildegarda, marcada por el terror, se convirtió en la guardiana más celosa del tributo, sabiendo que el precio de la codicia era el desorden y la ira silenciosa del espíritu de la casa. En el corazón del siglo IX, el pequeño poblado de Leval-Fleury dependía de una única fuente bautizada como la Fuente de Santa Águeda. Su agua era cristalina y milagrosa, pero venía con una advertencia severa, conocida por todos, desde el niño hasta el anciano. La fuente solo aceptaba pureza. El espíritu que la custodiaba, el genio de la fuente, era un ser invisible, pero omnipresente, un centinela de la limpieza que se manifestaba si el espacio sagrado era ultrajado. Sibille, la lavandera del pueblo, era una mujer de manos duras y alma oscura. A pesar de las reglas, ella usaba el agua para lavar ropas infectadas, sábanas de enfermos y pañales sucios, esperando que la fuente milagrosa acelerara su trabajo. Su pecado más grande, sin embargo, era la avaricia. Se había apropiado de una pequeña cruz de plata que un peregrino había dejado como ofrenda, creyendo que el genio no lo notaría. Una tarde, poco antes del crepúsculo, Sibille regresó a la fuente. El sol se había ocultado y el bosque circundante se había teñido de un verde enfermizo. La bruma se levantó, espesa, con un olor a metahúmedo y azufre. Sibille se arrodilló y con un perchef arrojó una carga de trapos sucios en la pila de piedra. El agua, que hasta entonces había susurrado con un suave ploc ploc, se detuvo. Hubo una pausa tensa, un silencio antinatural que oprimía los tímpanos. Sibille sintió un escalofrío que no era del atardecer. Y entonces el agua comenzó a hablar, un sonido profundo cavernoso, como si el líquido hirviera en las entrañas de la tierra. Surgió de la poza. Oglu, glug, glug, la voz del genio de la fuente, helada y autoritaria en el aire. Impía a la bandera de almas sucias. A la marca de la enfermedad y el pecado es mi ofensa, Sibille se encogió temblando. No, no te veres, o muéstrate fantasma cobarde. El agua se agitó violentamente splash, salpicando el rostro de Sibille con gotas frías como hielo. Ella sintió un dolor punzante donde las gotas tocaron su piel como si la hubieran quemado. El genio respondió con un tono de indignación dramática. Pero soy el guardián de este espacio. Soy la angustia del territorio profanado. Pero te digo, tu pecado no es solo la inmundicia, sino el robo del metal consagrado. Fue la cruz de plata. La acusación, con la pausa del genio en la última palabra, resonó como un juicio final. Sibille, abrumada por la culpa, se puso de pie de un salto lista para huir. ¡Pam! Pero no pudo moverse. Sintió que una fuerza invisible, pesada y gélida, la empujaba hacia abajo. Cayó de rodillas con un fortus seco. «La misericordia», lloriqueó Sibille entrecortada, «con la cruz la devolveré. Lo juro por Dios y por todos los santos que la devolveré». El genio del pantano no se aplacó, su voz se volvió un trueno de agua hirviendo. «La restitución no es suficiente, pero tu cuerpo debe pagar por la insolencia. Regresarás cada medianoche, Sibille, y lavarás 100 veces esta pila con tu propia sangre. El castigo del genio, al igual que los de otros espíritus comarcales, era la ligadura ritual y el servicio forzado. El sacerdote del pueblo
El padre Antoine escuchó los gritos desesperados. Él entendía el poder de estos espíritus antiguos. Al llegar a la fuente vio a Sibille aún de rodillas, con el cuerpo convulsionando por el frío. El padre Antoine no usó el exorcismo, sino la diplomacia sagrada. Alzó la mano, haciendo una pausa deliberada, y se dirigió a la fuente con respeto. Apogenio de la fuente, el cuerpo de esta mujer es pecador, pero su alma es de Cristo. Acepta el tributo material y libera la carne. Por la cruz será devuelta y se ofrecerá un novillo en tu orilla. La voz del genio se suavizó hasta convertirse en un lamento de un novillo, y el juramento de no profanación. Sibille, temblando, se arrastró fuera del círculo de la fuente con la rodilla sangrando por la caída. Coaches. Fue el sonido del agua al calmarse. Al día siguiente, la cruz de plata fue devuelta y el novillo fue sacrificado a las afueras de la marca El Borde de la Fuente. El genio de la fuente se aplacó, pero la gente del pueblo dice que, a partir de entonces, cuando Sibille se acercaba a cualquier río, el agua se agitaba con un pequeño y sutil foglu, recordándole que su alma sucia nunca sería tan pura como el dominio del genio comarcal.